Los buenos días al país, un saludo especial para las personas que nos sintonizan a esta hora de la mañana a través de Color Visión y nuestro canal de YouTube, Espejo 360. Doctor, buenos días. Buenos días, hermano, ¿cómo se siente? Muy bien, doctor. Esta semana habrá papas. Sí, habrá sí. papas. Sí. Claro. Dice, habemos papam, ¿verdad? Lógicamente, por la hora que se graba este programa no tendremos los detalles, pero esta semana habemos papam. Además, todo avanza hacia la cumbre de expresidentes, ¿verdad? Y el presidente Luis Abinader, convocada para el día 14. Todo apunta a que no será como se pensaba, todos juntos, pero parece que habrá reuniones del presidente con los expresidentes, las presiones para regularizar a la mano de obra haitiana en la construcción, sector agropecuario, tiene mucha presión el gobierno. Y las dificultades a lo interno del PLD, parece que las cosas no andan bien ahí. Muchos temas interesantes, nos vamos a la semana 360 y regresamos en un momento. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este resumen informativo Semana 360. El ministro de Turismo David Collado presentó en un hotel de Santiago los resultados de las visitas que recibió el país en abril de 2025, destacando que República Dominicana alojó a 1.020.646 visitantes, convirtiéndose en el mejor abril de toda la historia turística del país. En un contexto marcado por la incertidumbre económica, el presidente de la Asociación Nacional de Importadores, José Antonio Álvarez, advirtió sobre el auge de la informalidad y la creciente facilidad con la que se incurren prácticas de competencia desleal sin consecuencias legales, como es el caso con las mudanceras, pacas, compras por internet no grabadas por debajo de $200 y más recientemente de la proliferación de comercio de capital asiático en toda la geografía nacional, expresó el empresario. El Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial Proindustria informó que inició la construcción de una moderna nave industrial en el Parque de Zona Franca de La Vega, donde el miércoles 7 de mayo el director general de la institución, Rafael Cruz Rodríguez, encabezó el acto del primer palazo de la obra. El funcionario dijo que la acción es parte del compromiso de las autoridades de seguir impulsando el desarrollo industrial y la generación de empleo de calidad en la República Dominicana. Ha pasado un mes desde la tragedia del Jet Set, en la que 233 personas perdieron la vida y más de 100 resultaron heridas, pero el dolor sigue tan presente como aquel martes 8 de abril del presente año cuando ocurrió el siniestro. La noche del jueves, en la zona cero, el ambiente estaba cargado de silencio, lágrimas y recuerdos. Decenas de personas llegaron a los alrededores del emblemático centro de diversión con muchas flores en las manos y velones encendidos en un intento de mantener viva la memoria de quienes ya no están. Y en el ámbito internacional, una investigación genealógica reveló que el Papa León XIV nacido Robert Francis Prevost desciende de comunidades afrodescendientes tanto de la República Dominicana como de Nueva Orleans. El hallazgo fue confirmado por el hermano mayor del pontífice, John Prevost, en una entrevista con The New York Times. El descubrimiento fue realizado por el genealogista e historiador Harry Honora del Museo Historic New Orleans Collection, quien se interesó en los orígenes del Papa a partir de su apellido de raíces francesas. Al profundizar en los archivos, Honora encontró conexiones directas con familias afrodescendientes del Caribe y del sur de Estados Unidos. Hasta aquí el resumen informativo Semana 360, informó Joaquín Caraballo. La oposición política ha decidido dialogar con el presidente Luis Abinader, tal y como lo había pedido el jefe del Estado, dialogar sobre el tema de la inmigración de haitianos indocumentados, que se ha convertido
en uno de los principales problemas para la República Dominicana. Pero lamentablemente parece ser que ese diálogo no va a ser como uno quiere que sea. Uno quiere ver la imagen del liderazgo político nacional unificada. Uno quiere ver a los líderes dominicanos juntos cuando el país lo necesita. Uno quisiera ver la imagen del presidente de la República junto a la de Luis Abinader, a la de Leonel Fernández, perdón, que es el presidente de la Fuerza del Pueblo, a la de Danilo Medina, que es el presidente del PLD, y a las del expresidente Hipólito Mejía, que es una figura importante del Partido Revolucionario Moderno. Pero, lamentablemente, Leonel Fernández ha dicho que está dispuesto a dialogar, está dispuesto a ir al Palacio Nacional incluso, pero ha dicho que no será un vagón de cola, y eso es correcto. Él ha dicho que no se va a adherir simple y llanamente a lo que ha decidido el gobierno, no va a dar un apoyo al gobierno, sino que va a sentarse a discutir un plan para enfrentar el problema. Eso es correcto desde el punto de vista del opositor y de la gente que quiere que las cosas se hagan bien, que no quiere simplemente adherirse a lo que ya se ha decidido porque entiende que tiene algo que aportar. Eso es correcto. Pero Danilo Medina ha dicho que él acepta el diálogo que ha planteado el presidente en una de las modalidades que planteó el presidente. Porque el presidente, cuando hizo la convocatoria, dijo, puede ser en el Palacio Nacional, puede ser en otro escenario donde ustedes digan. Entonces Danilo Medina dijo, yo acepto sentarme a dialogar y creo que es más productivo que sea aquí en la Casa Nacional del PLD. Cierto. Ahora la gran pregunta es, ¿irá Luis Abinader a la casa del PLD o en la ruta buscarán un área neutral que no sea el Palacio, que no sea el partido político, sino que sea una especie de biblioteca nacional o que sea el aula de una universidad como la Pucamaima, que fue escenario de mediación? Puede ser el Consejo Económico y Social, el CES, ¿verdad? Es decir, la edificación del CES, es decir, un escenario alternativo. Pero lo más importante es que hay la intención, existe el interés de sentarse a dialogar juntos o separados, pero dialogar sobre un tema que es crucial para nosotros, que es el de la inmigración haitiana. Mire, para mí ese diálogo, usted y yo coincidimos de entrada, no va a tener el efecto que se espera. Primero, no es por pesimismo, sino por los protagonistas del diálogo. Me hago entender. En primer lugar está el caso de la oposición, que es digamos, el elemento más difícil de lograr, de sentar a todo el mundo en un tema que no es partidario aparentemente, pero que lo que yo estoy mirando es que sí se está tratando de segmentar. ¿Por qué? Porque ya el PLD como partido fijó su posición y acusó al gobierno de estar haciendo algo ilegítimo, inhumano, ¿verdad? Contrario a los derechos humanos, ya fijó su posición. Todo lo demás es bla, bla, bla. Con respecto a un elemento que es tener representantes migratorios en los hospitales. Claro, pero es que eso... Pero está fijando posición, como dice usted. Exacto, el problema es una migración ilegal, que ellos la propiciaron, porque el gobierno de Danilo Medina propició eso. Pero eso no es responsabilidad de nadie en particular, doctor. No, déjame decirle. Todos son responsables. Yo estoy haciendo una segmentación para entonces yo decirle el por qué yo planteo las cosas como las planteo. Esa regularización, entre comillas, yo como abogado regularizo algo que existe. Si usted no tiene un documento que me diga a mí que usted se llama José María Reyes Pérez, yo no puedo darle un pasaporte a usted o una cédula. Ok, eso es parte del problema. Pero también está el caso de Hipólito, que no se ha mencionado, pero Hipólito tiene una posición clara sobre eso, que no me estoy inventando yo, que se ha dicho en público que él quiere que se regularicen porque él tiene sus intereses envueltos ahí. ¿Entendió? Entonces, está el caso también de Leonel Fernández, que tiene sus intereses políticos. Quizás Leonel no tiene empresa de explotación agrícola, ganadera, turística, pero tiene sus intereses políticos. Entonces él está creando un valladar, porque señor, si es un tema nacional, eso no es un tema de político partidario. Ahora, usted dijo algo ahí importante, aquí hay muchos prejuicios políticos, que si se pueden juntar en tal cual, no, puede haber lugares que sean, en el caso de que tengan verdadera voluntad de hacer las cosas. Yo realmente percibo
que no hay una voluntad de que eso se dé. ¿Por qué? Porque podría ser, primero, de que diríamos que te tenga el temor de endosarle al gobierno, oiga, que pueda tener un control de esa situación. Porque eso puede ser también un issue político para el 28. Sí. Oiga, Es lo primero que se piensa en eso. eso es así. Sí, Dice, claro. pero mira, esa gente no sirve para nada, porque mira cómo el país se desmoronó con inmigrantes de todas partes del mundo. Eso por un lado. Entonces, tampoco ellos van a perder la oportunidad, diríamos, de diferenciarse del gobierno, porque aquí se apuesta siempre al fracaso del otro. Este no sirve, yo soy el que sirve. Sí, sí, Entonces, claro. eso así ha Es sido decir, todo. buscando su fortaleza para que el elector vea que Usted comprende. lo necesita para gobernar. Pero nosotros nos exponemos, sea ahora, después, en el tiempo, porque la historia es atemporal. Sí. Una cosa puede suceder hoy y puede que se repita dentro de un siglo. Pero aquí puede suceder lo que sucedió en diferentes países latinoamericanos. No me quiero ir más lejos para hablar de una idiosincrasia de nosotros, que es muy parecida como latinos. Y es que aquí la gente en esos países, que no lo voy a mencionar ya porque no entiendo bien el caso, perdió la fe y el respeto en la clase política, a tal punto que se colaron al poder, personas que tú jamás imaginabas que podían llegar al poder. Llegaron al poder y lo desbarataron todo. Oiga usted, nosotros hemos tenido, yo diría que hasta suerte como país, que con todas las diabluras que hemos vivido y todos los problemas, los bochinches y esto, hemos podido avanzar desde el punto de vista económico y hasta social, a pesar de que siempre los gobiernos que tenemos buscan la forma como de desbaratar ellos mismos lo que hicieron con las manos, desbaratarlo Sí. con los pies. Eso es así. Pero yo creo, ahí estoy de acuerdo con usted 100%, que no estamos lanzando una señal de unidad nacional. No, claro que no. Claro. Y es una pena que ante un problema tan grave, Claro. porque hay que reconocer que la inmigración irregular, en la medida en que se ha dado, es un grave problema para la República Muy grave, Dominicana, sí. que aunque usted elige a un partido, a un presidente para dirigir los destinos de la nación, para temas como estos se necesita enviar un mensaje de unidad que no estamos enviando y al parecer no vamos a enviar. Porque si logramos juntar al liderazgo político nacional y que de ahí surja una idea conjunta para enfrentar el problema, ahí sí enviáramos una señal nacional, Claro. de unificación nacional, pero no la vamos a enviar. Y bueno, primero hay que ver lo que usted decía, los intereses políticos de por medio, cada quien está pensando en sus intereses políticos y económicos. Y económicos, Y es claro, una pena claro que eso, sí. y es una pena. Claro que sí. Y además hay unas diferencias marcadas políticas Sí, sí. y personales entre ellos. Por ejemplo, Hipólito y Leonel O sea, no se quieren ver en ningún escenario. Y eso, Óigame, Hipólito y Leonel, Hipólito no quiere saber absolutamente nada de Leonel. claro. Tiene sus razones. Danilo y Luis Abinader tampoco se quieren ver. No. ¿Por qué? Danilo Medina ha sido golpeado políticamente con la persecución de su entorno familiar y su entorno político, Claro. con la política de lucha contra la corrupción del gobierno de Luis Abinader. Por Eso lo hay que menos- decirlo claro. Por lo menos por la selectividad de esa lucha. Exacto. La selectividad. Pero además, haga el cruce ahora entre Danilo y Leonel, que no se quieren ver, Imagínese. no se quieren juntar absolutamente. Ellos son responsables Sí. de la derrota de ese Sí, partido. es decir, es un cuadro complicado, Complicado. políticamente un cuadro complicado para el país. Y eso es un caldo de Sí. cultivo para lo que yo Claro, le dije. Claro. Que puede surgir. Claro, en una situación como esta, bueno. ni es un escenario adecuado el Palacio Nacional, pero tampoco un escenario adecuado el partido Mucho político, menos, ni el partido político. menos. Porque Abinader, ¿cómo va a ser recibido en el PLD? Bueno, pero yo creo que. ¿Cómo pudiera ser recibido? Sí, perdone que lo interrumpa ahí. Es que yo creo que el Palacio Nacional es un escenario más idóneo porque no es de un partido. Es una sede del Es Estado. una sede del Es Estado. la sede del no de un Estado partido. dominicano. Es la sede. Claro. Entonces, O si no, otro lugar que fuera. bueno, pero como lo sé el presidente, a veces no le gusta volver al Palacio, a menos que sea como presidente de nuevo, Claro. busque un escenario alterno. Pues exacto. Pero de que hay un cuadro complicado, hay un cuadro complicado, Cierto. pero por lo menos está abierta la oportunidad de hablar por separado. Vamos a hacer la pausa.
En medio de ese cuadro tan complicado que uno conoce y que describe aquí, uno tiene que comenzar a ver los intereses de cada quien, lo que representa cada quien, y qué pudiera estar buscando para uno entonces sacar conclusiones y analizar el comportamiento de cada uno de los actores. Usted bien citaba al presidente Hipólito Mejía, que públicamente ha dicho que él quiere que legalicen una gran cantidad de haitianos porque el sector agrícola necesita una cantidad importante de gente para poder seguir operando. Eso es verdad. El sector agropecuario necesita mano de obra. Ahora, este es el momento para decir, vamos a darle documento a gente que ha llegado aquí de manera indocumentada para mantener la producción agropecuaria. Ese es un punto que hay que analizarlo muy bien, porque quizás este no sea el momento adecuado, sin antes haber producido o puesto en marcha la estrategia que permita sacar una buena parte de la cantidad de gente que ha llegado aquí, que no debe estar en República Dominicana, primero porque no tiene documento y segundo porque no ha entrado aquí como producto de una decisión de Estado de permitir la gente que quiere que esté en su territorio porque la necesita y porque entiende que viene a aportar. Entonces, eso por un lado. Los intereses de Leonel Fernández, como usted decía, políticos, pueden ser políticos. Claro. Un interés que él dice, bueno, no quiero darle cancha al presidente Luis Abinader porque entiendo que estoy favoreciendo ese partido o ese gobierno y entonces debo aprovechar este escenario para ver cómo yo demuestro que fui eficiente en esta materia y que tengo la solución de ese problema. Claro. Entonces usted va a ver a Danilo Medina jalando por otro lado. Y va a ver, usted tiene que ver los intereses que tiene ese partido, que pudieran ser parecidos a los de Leonel Fernández. Y a Luis Abinader, que está en el gobierno, que es llamado a presentar soluciones. Ahora, ¿qué ocurre? Independientemente de todo eso, hay que pasar por el proceso de establecer la estrategia, que pudieran ser los 15 puntos que ya presentó el gobierno, que los tiene en marcha, pero fortalecido con las ideas que pueda aportar Danilo Medina, con las que pueda aportar Hipólito Mejía, con las que pueda aportar Leonel Fernández, y poner ese plan en marcha. Pero al poner ese plan en marcha hay que preguntarse, ¿qué pasaría entonces con esos sectores que a través del tiempo se han demostrado que necesitan de esa mano de obra? ¿Qué va a pasar o cuál será la reacción del poder político, o cuál será la reacción del gobierno a las presiones que están haciendo sectores poderosos que han hecho mucho dinero en sectores como la construcción, en sectores como el turismo, como la agropecuaria? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál será la respuesta del gobierno o del Estado a esas demandas y a esas presiones? Porque en el fondo realmente tú necesitas que esos sectores tengan la mano de obra necesaria y la tecnología necesaria para producir los alimentos que consume la población y para construir las edificaciones que necesita la República Dominicana. Pero eso no debe ser por el capricho de alguien en particular o de un sector en particular. Eso debe ser producto de una estrategia de Estado para ver de qué manera eso no se convierte en otro problema. Mire, déjeme decirle algo. Te voy a decir esto. Yo observando de que en la medida que el problema se profundiza, se le va levantando las faldas al sistema y se le ve el refajo, como dice el pueblo. Mire, lo primero es que yo noto una tendencia de hay que regularizar, hay que regularizar. Entonces me da la impresión de que los que se benefician de eso tienen todo el dinero del mundo, tienen el dinero agarrado, pero no quieren invertirlo. ¿Por qué? Porque ya ese sistema esclavista de la fuerza muscular, eso ha quedado atrás. Sí. Ya hay países como China, por ejemplo, que tienen una tecnología tan avanzada que yo me he quedado sorprendido. No, y no se vaya tan lejos, aquí está ocurriendo eso. No, pero yo le puse a China. En el sector arrocero, por ejemplo. Le puse a China porque todavía hace menos de un siglo se moría 1 millón y pico de gente de hambre en China. Claro. Y hoy están compitiendo con Estados Unidos. Sí. Por eso lo pongo como ejemplo. Entonces, ¿por qué ellos no modernizan el sistema de sembrado y recolección? No, porque le interesa seguir explotando. Esa es la única realidad que hay ahí. Barato. Sí, pero que no podemos generalizar. No. Porque hay
empresarios dentro del sector productivo nacional, Cierto. sobre todo del sector agropecuario, que se han ido modernizando. Recuerde que las excepciones confirman las reglas. Claro. Yo en eso estoy claro. Lo que pasa es que el mal es tan grande Sí. que hay que mencionar el mal primero Sí. y después decirte cuál es la que uno cree que es la solución. Pero ellos tienen lo que se llama el dinero. Sí. Hay gente que tiene la idea, que no tiene el dinero. Hay gente que tiene el dinero, pero no le interesa. Entonces, yo veo que hay países hasta más atrasados que nosotros que han modernizado la agricultura, la han mecanizado. ¿Verdad? Eso de que el dominicano no quiere trabajar, eso es mentira. Lo que pasa, el dominicano, ¿por qué el dominicano se va, por ejemplo, a otra parte del mundo a hacer lo peor de trabajo? Porque recibe un mejor trato económico. Es lo que yo entiendo. Ahora bien, ¿por qué no hacerlo en su país? Si se le incentiva, ¿verdad? Yo no estoy en contra, déjeme aclararle, de que una persona emigre. Pero hay que analizar el fenómeno, Sí, sí, como sí. usted dice, del dominicano y por qué no lo hace. Claro, sí, primero. Porque cuando usted calcula, Sí. al otro no le pagan más que al dominicano. Sí, no es eso. Pero hay que analizar el fenómeno. Es que hay una cosa, parece que el dominicano, eso es para analizarlo Sí, aparte, sí, porque sí. eso es profundo, como usted dice. Sí. Pero fíjese lo que pasa, es que, por ejemplo, en el caso de nosotros, el mal no es tan sencillo, porque no solamente es los intereses que hemos señalado, ¿verdad? Porque, por ejemplo, hay actividades aquí, ¿por qué no pueden tener los dominicanos? No es que sea, por ejemplo, que nada más le den trabajo a un dominicano, no, yo no digo eso, porque todo el mundo tiene derecho a trabajar en el mundo entero y a vivir. No, y que este es un mundo de Sí, migrantes. eso es sí, otra cosa. claro, sí. Pero, señores, es que tenemos sistemas, yo se lo digo como estudioso de la ley que soy, que abogado, ya yo no me considero ni abogado siquiera, porque abogado es el que aboga. Entonces, como usted no va a un sitio a buscar una justicia que no existe. Pero yo digo lo siguiente, ¿por qué no pueden respetarse las leyes? ¿Para qué hacemos leyes? ¿Para qué tenemos constitución? ¿Para qué tenemos, usted comprende, o sea, ley de migración, esto, organizar? Porque la migración se organiza precisamente por los movimientos de la gente, porque la gente, el término migración significa movimiento. Claro. Entonces, nosotros viajamos al mundo entero. Pero nosotros viajamos con un documento. Sí, sí. Aquí viene mucha gente del exterior, pero vienen con un documento. Sí. Y aquí viene mucha gente del exterior, pero vienen por vía aérea o marítima. Lo que pasa es que todo el que llega, porque es que es un caso diferente. Sí. Porque nosotros tenemos una frontera terrestre con Haití, Pero usted lo que usted no- sabe. usted no Pero está todo el que llegando llega ahí. vía aérea, por lo menos llega identificado, Pero llega lo con un que- documento. Por eso le doy la cita. Ese Sí. por la facilidad de cruzar Claro. y por la facilidad de la corrupción, Exacto. entra sin documento y ahí se convierte en un peligro. Pero ¿eh? hay cosas que tampoco no estamos tomando en cuenta. Oiga lo que le voy a decir, perdone ahí que lo interrumpa de nuevo. No estamos tomando en cuenta de que hay un concepto en el Estado vecino de presionar la migración. Yo leí hace más de 10 años un periódico muy famoso haitiano, Le Nouvelliste. Dile, Novelis. Óigame, que yo no sé cómo se destapó, le habló como 10 años. Sí. Yo creo que nosotros estábamos ya trabajando comunicación, Sí. usted y yo. Sí. Y yo vi ahí que decía que fomentaban que se fueran por lo menos 200.000 haitianos todos los años de Haití. No solamente para acá, que se fueran de Haití. No, porque la población haitiana es elevada y además Entonces, los niveles de pobreza siempre me pregunto, muy elevados también. yo soy medio conspiranoico, porque ¿por qué aquí siempre ha habido, por ejemplo, control natal? A tal punto que la fertilidad de la dominicana ha bajado a punto peligroso. sí. Sin embargo, en Haití no existe nada de eso. Sí. Y eso crece. Entonces, lo que quiero decir es que ellos, recuerdo yo la novela famosa del doctor Freddy Prestol Castillo, Sí. decía, el masacre se pasa a pie. Sí. Mírenlo ahí. Pero ese control de natalidad aquí en República Dominicana no viene dado solamente por una decisión de Estado, es de la propia mujer, del propio hombre también. Sí, lo que pasa es que aquí nosotros empezamos a crecer, eso está ligado a lo económico Sí, también. a lo La económico. mujer se integró a la producción. Claro. Entonces, allí no es así. Claro. Allí no es así. No, claro. Entonces, pero en conclusión, lo que le quería decir era eso, que el problema es complejo. Muy aquí, complejo, muy complicado. complejo. Y tendremos, además de la cumbre, que analizar también qué vamos a hacer con esos sectores. Porque realmente hay un problema Sí, con sí, la sí. producción en sectores muy específicos, Claro. pero tú no puedes hacer un plan atendiendo la presión de esos sectores si tú no has resuelto el problema mayúsculo es qué hacer con tanta gente indocumentada en tu territorio que ya tú has llegado a entender que la economía va a llegar a un punto en que no te lo va a soportar. Ya. Vamos a hacer la pausa.
el Partido de la Liberación Dominicana tiene serios problemas. Digo que tiene serios problemas porque no logran ponerse de acuerdo en una estrategia que les permita salir unificados a tratar de conquistar espacio perdido. No a conquistar el poder, a conquistar espacio perdido. Correcto. Hicieron un intento muy bueno en el 22, porque bien temprano se pusieron de acuerdo en qué tenían que hacer. No le dio resultados, los resultados que esperaban, pero fue un intento muy bien pensado. Identificaron con tiempo a la persona que ellos entendían que podía ser su candidato presidencial, lo preseleccionaron. Cuando llegó la hora de cumplir con la ley, dijeron, este es nuestro candidato presidencial. Correcto. Lógicamente, todo estaba de un solo lado, todo estaba a favor del presidente Luis Abinader del PRM, y Leonel Fernández, que es una figura política importante, muy conocida, ha gobernado este país 3 veces, viene incidiendo en la política desde antes de 1990, año en que se convirtió en candidato vicepresidencial, perdón, en el 94, que fue candidato vicepresidencial, el profesor Juan Bosch. Y entonces Leonel Fernández, muy conocido, se convierte en la segunda fuerza política del país, la principal fuerza de oposición con su partido Fuerza del Pueblo. Entonces el PLD queda reducido a un 10%, en una tercera posición. Entonces ahora el PLD, su dirigencia está tratando de hacer un esfuerzo por trazar una estrategia que le permita sacudirse, y ya pasaron por revisión interna de sus estatutos, revisaron su dirigencia del comité central, el comité político, pero cuando llega la hora de trazar una estrategia político-electoral para buscar el posicionamiento que necesita para convertirse por lo menos en la segunda fuerza más importante de la oposición, o en la primera fuerza de la oposición, y en la segunda fuerza más importante del país, entonces no logran ponerse de acuerdo. ¿Por qué digo esto? Porque el comité político trazó la estrategia de adelantar el proceso de identificación de sus precandidatos para en el 2026, querían hacerlo en el 2025, entonces ellos decir, este es nuestro candidato, y comenzar a presentárselo al país. Claro. De una forma, diría yo, bordeando la ley, que la Junta no lo sancione. Pero el comité político llama, convoca, elige una comisión encabezada por Lidio Cadet y dice, el periodo para presentar aspiraciones es este, y vence la primera semana de abril. Inscríbanse, presenten por ante esta comisión sus aspiraciones, motívenlas. ¿Sabe qué pasó, doctor? Se inscribieron 3. Francisco Javier García, que decidió salir temprano a hablar con su compañero de partido, y 2 personas que son desconocidas. Exacto. Fuera del PLD, lo podrán conocer en el PLD, pero son desconocidos. Otros 5 aspirantes, Francisco Domínguez Brito, Juan Ariel Jiménez, Charlie Mariotti, Margarita Cedeño, dijeron, nosotros no estamos de acuerdo con elegir ese candidato tan temprano. No se inscribieron ninguno, desafiando al comité político. Como el comité político ve que no puede imponer a un precandidato, porque ir y decir, solamente se inscribieron estos 3 y no están los otros que también son fuertes y que son elementos importantes para ellos, y que obviarlo sería dividirse más. Dijeron, bueno, que el comité central decida el 8 de junio. Una jugada maestra del comité político. Entonces, se lo lanza el comité central, pero ¿qué han dicho la mayoría? Que ellos no están de acuerdo con eso. Y entonces ahora el PLD está en otra encrucijada, porque si esos precandidatos se imponen en el comité central, que es el órgano principal, se impone la elección del comité político, ahí va a estar prácticamente desautorizada la cúpula de ese partido. Es decir, está en una especie de encrucijada muy peligrosa, en un momento en que uno creía que ellos iban a salir juntos a tratar de reconquistar el espacio perdido. Mire, pero no ha ocurrido así. Sí, en la medida que el tiempo pasa, se va viendo la realidad que se impone. Cuando un partido llega al cenit de su poderío y comienza a declinar, se aplica lo que se llama la campana de Gauss, sí, ¿verdad? Que tiene un tope y entonces comienza a descender. Todos esos partidos no los salva ni el médico chino, para usar un lenguaje popular,
Porque es que la evolución, eso, lo primero que yo oí cuando vine de mi campo, lo dijo claro así a mí a la universidad, porque uno venía de un pueblo, era un campo, ¿verdad? En esa Claro, época. claro. Y ahí un profesor que decía, la dialéctica social, ¿qué es eso? La dialéctica, sí, todo es dialéctico. Sí. El pollito, el gallo, el huevo, el niño, el hombre. Y así pasa en toda la sociedad. Señor, si usted no se recicla, si usted no se da cuenta de la realidad, Hay que producir los cambios. usted pretende Sí. continuar con el mismo discurso que la gente le entra por aquí y ni siquiera le entra, pues ya están hasta la coronilla. Ahora, doctor, qué bueno que usted cita eso, porque cuando usted comienza a revisar, eso le pasa a todos los partidos en el poder. Pero, Le pasó a los reformistas, Pero, Messier, le pasó al PRD, no. y ahora está sufriendo el Váyase PLD. más para atrás. No, para no irnos más lejos. No, un chin más para atrás, un Sí, chin más sí. para atrás. Le pasó al súper, ultra poderosísimo Partido Dominicano del Jefe. Sí, se sí. fue a pique. Oiga. Mire, entonces, el PRD histórico, mire, terminó vergonzosamente. Reducido a Eso nada. no tiene madre. Entonces, divisiones. Todo aquí es de división. Sí. Ahora los que están contrarios uno con otro vienen de un mismo parto. Son nietos del PRD. Pero manín, allá ya está mi nieto. Entonces, oiga, yo a veces me da hasta risa la clase política dominicana. Yo le tengo cierto requemor, porque son los culpables de muchas cosas aquí, porque se han aprovechado de la ignorancia del pueblo dominicano. Sí. Pero esos mismos golpes han ido enseñando al pueblo poco a poco. Y eso es lo peligroso. Yo ya cuando muchachos decía que el golpe del pendejo es el que más duele. Sí. Oiga, yo uso una palabra que no uso mucho, pero esa está de moda. Da asustado y Está de fuerte. moda. Está duro. Entonces, aquí podrían, yo tengo mucho cuidado con el lenguaje, podrían llevarse una desagradabilísima sorpresa. Sí. Mucha gente que Todo es posible. estoy Y diciendo. ahora tiene la ventana abierta a las candidaturas independientes. Entonces, hermanito, pero es que le digo, oiga, es que yo le pido al Señor que me dé salud, ¿verdad? Y vida para yo mirar desde la grada cómo todos esos mentirosos que vienen hablando de mentiras al pueblo se tienen que tragar sus propias mentiras. Entonces, promesas. Usted no puede prometer lo que usted no va a poder dar. Ahora bien, ¿qué necesita nuestro país? Sencillamente, en 2 líneas. Orden. A mucha gente no le gusta esa palabra. Ley y orden. Suena como militar eso, ¿verdad? Pero eso es lo que necesita un Y pueblo. mire que tenemos que hacer un alto y reconocer que nosotros hemos avanzado como país. Pero claro que sí, Monomí. Claro que hemos que avanzado. la clase política no ha sido un fracaso. Es más, le digo una cosa. Hemos avanzado. Sí, con todas las, Eh, diríamos, todas las peripecias negativas que hemos tenido aquí, nosotros estamos mucho más estables que muchísimos países de la zona. no, cuando usted mira a su alrededor y sale Claro. a recorrer el país, usted Eso dice, es así. espérate. Y oiga, eso tiene una gran cuota de responsabilidad Y le voy a la decir- clase política conjuntamente con el sector Y le voy a empresarial. decir algo. Una de las grandes virtudes que tenemos nosotros, y aquí todos tenemos que, porque nada más no vamos a criticar a todos los políticos, vamos a también reconocerle las cosas positivas, que es que en la forma que, por ejemplo, programas como usted y yo hablamos, lo que nosotros entendemos, Sí. mire, eso no es fácil. No. No es fácil porque hay un control total, porque aquí tenemos una verdadera democracia, que a pesar de los intentos de querer cambiar eso, hay que tener cuidado con eso. Ahora una pregunta, ¿los PRMistas estarán entendiendo eso? No, ¿Qué? no creo, no lo creo, Ah, no lo creo. Entonces, si los PRMistas no entienden eso, también es momento de decirle al pueblo que tendrá que analizar con mucho cuidado, Sí. reflexionar con mucho cuidado, poniendo sobre la mesa Sí, señor. qué tenemos hoy, Sí. qué ha costado eso, Bueno. para no inventar con cualquiera. Bueno. Pues cuando usted inventa, usted pone en peligro la estabilidad, el crecimiento y el desarrollo que usted tiene, porque Estoy diciendo. República Dominicana, cuando usted lo coloca en la mesa con los demás países del Caribe, usted dice, espérate, este es un gran país, doctor. Aquí lo que hay que Este es un gran país, porque tampoco le vamos a echar lodo a los políticos de Exacto. completo. Aquí lo que único que hay que tenemos un desorden que hay que organizarlo. Claro, Más que nada. ahí es que tiene que reenfocarse la clase Claro, política, fortalecer sus partidos Lógico. y ese liderazgo trabajar con responsabilidad de país Sí, para tomar las decisiones que necesitamos para fortalecer esta sociedad y seguirla empujando hacia un país desarrollado, que no nos falta mucho para llegar hasta ahí. Claro que sí. Atacar los problemas fundamentales, como la Lógico. educación, la salud, seguir tecnificándonos, Y para garantizar- formando nuevos para garantizar profesionales. Esa estabilidad, ese desarrollo, tiene que hacerse así. Claro, para que Claro. nuestras nuevas generaciones
vivan mejor en un país desarrollado, con la mayoría de la gente, con sus problemas resueltos, o con las garantías de que van a vivir en un país donde sus derechos están garantizados, pero que hay una estabilidad, un crecimiento y un clima que les permite vivir con la tranquilidad que necesita un ser humano, sobre todo en el círculo principal de una sociedad, que es la familia. Vamos a hacer la pausa. Claro. Un pensador político, ¿verdad?, del siglo pasado o del anterior, del otro siglo, ya estamos en el siglo XXI, Sí. Creo que era francés o europeo, afirmó que la Constitución es un pedazo de papel. Mucha gente cree que fue el doctor Balaguer. No, Balaguer repitió una cosa que ya existía, porque él planteaba que un texto no tiene ningún tipo de efecto si no está acompañado de la credibilidad en ese texto y de lo que se llama las instituciones que hacen que ese texto se cumpla, que es lo que se llama institucionalidad. Claro. Por eso es que cuando nosotros entrevistamos hace un tiempo a un ilustre personaje, hablábamos de institucionalidad y justicia, y tuvimos una muy buena conversación. Con Servio Tulio Castaño Sí, Guzmán. muy buena conversación. Sí, sí. Y yo hice unas preguntas puntuales y él las contestó como yo esperaba, como buen jurista que él ha demostrado. ¿Cuál es el problema fundamental que tiene, por ejemplo, nuestra Constitución? Nuestra Constitución ha sido objeto de muchas modificaciones, contrario a la de el gran coloso del norte, como se le llama, ¿verdad? Al coloso, A Estados Unidos, sí. Que no ha modificado una sola vez su Constitución. La gran potencia. Sí, lo que han hecho es que la gran democracia del norte. Bueno, está bien. Entonces resulta que el primo Rubio, como dice un amigo mío, un amigo mío comunista, que dice que yo vivo en Nueva York porque estoy en las entrañas del monstruo, conociéndolo, ¿te entiendes? Pero mentira, que sabe que... Es un excomunista, claro. ¿verdad? ¿Por qué le digo eso? Porque, por ejemplo, el esfuerzo que se hizo con la creación del Constitucional, yo siempre aplaudiré eso. Lo aplaudiré, y esto no significa que le reconozca a este, al otro, no, es que teníamos que llegar a eso. Claro. Porque yo recuerdo que había una pugna entre la Suprema Corte de ese entonces y el gobierno central. Sí. Entonces yo me identificaba más con la posición del gobierno central. ¿Por qué? Porque había que crear un organismo que fuera independiente de la impartición de justicia, porque querían crear una sala constitucional. Extrapoder, ¿verdad? No, eso no, hermano, porque eso era lo mismo, más de lo mismo. Obviamente ha habido muchas fallas con el Constitucional porque hay muchas sentencias que el Poder Ejecutivo, yo no estoy hablando de este, de todos los poderes ejecutivos que han pasado por ahí, no le han hecho caso. No le ha dado cumplimiento. No han hecho caso. La 163, ¿verdad? 168, 13, algo así. Esos son los números que yo siempre soy malo. 168, 13. Sí. Esa se impuso porque es una sentencia de supervivencia de la realidad dominicana. Y mire que ha recibido ataques de todos los tipos. Y aún así se impuso. Claro, inclusive ataques de gente que ni siquiera sabe que nosotros existíamos. Sí. Y se confabulan en contra de nosotros. Entonces lo que a mí siempre me ha llamado la atención es que instituciones así deben salvaguardarse de las influencias político-partidarias. No, y quienes las integran tienen que entender eso también. Eso le digo. Sí. Y siempre hay porosidades No, que se cuelan. y poderes tratando de controlarlas. Controlar. Pero hay que tener cuidado que es una conquista. Sí, y hay que destacarlo incluso, una conquista ratificada por sus decisiones. Claro. Que usted comienza a analizarla cada uno, usted se va dando cuenta que hay una clara decisión de garantizar los derechos del ciudadano y además por garantizar el cumplimiento de nuestra Constitución. Pero que había algunos desaprensivos. Cuando yo estaba, por ejemplo, ejerciendo, ya yo me retiré por razones, sin un chele, me retiré por razones ya de salud y de no problema con eso. Además no encontré justicia y no la vi. Pero había algunos desaprensivos que decían, mira, eso es un cuarto grado de jurisdicción. No, amigo, eso no es jurisdicción, eso es control. Sí. Eso es salvaguardar
los intereses, diríamos, de la colectividad, mire, los derechos fundamentales. Mire, los que decidieron crear la Corte Constitucional no se equivocaron. No. Una de las Muy bien. últimas decisiones, Sí. usted podrá citar muchas de ellas. Sí. Una de las primeras fue reconociendo los derechos a una señora que era, creo que, concubina de un Sí, general, sí. garantizando los Sí. derechos a ella y a sus hijos. Uxuri, algo así. Exacto, era un militar, un general. Exacto, que era. Y luego usted va a buscar decenas de sentencias, Sí, porque- algunas que no le están cumpliendo del Porque Estado paréntesis, Dominicano. porque era una sociedad de hecho, Ajá. que había entre un hombre y una mujer que levantan un patrimonio. Claro, Pero ven acá, claro, espérate. claro. Le reconocieron sus Claro, derechos. claro. Y después usted va a buscar las candidaturas independientes, va a Sí, buscar sí. decisiones ahí, Claro. como la última que se acaba de emitir, que donde prohíbe al Ministerio Público utilizar motes Sí. para gente que está siendo investigada. Sí, lo que pasa Porque es que mucha dice, gente- sí. dice que eso está violando derechos Claro. del buen nombre. Claro. Incluso está provocando hasta el condicionamiento del juez que va a Pero tengo decidir. que mencionar otra que toca directamente al pueblo llano. Sí. Y es que el Constitucional estableció, recordando, Ajá. que sus decisiones son inatacables. Sí, Oiga claro, bien, ¿eh? claro. Rex judicata. Claro. Resulta que el Constitucional en una ocasión dictaminó que no se podía incautar el vehículo de la persona. Sí. La policía no le hace caso a eso. Claro, No claro. le hacen caso. Y hay decisiones protegiendo el medio ambiente. Hubo una de una Sí. minera que quería explotar un área protegida. Oh, por No, Dios, eso no es posible. no. Es decir, Hay que proteger esa institución. claro, nosotros creemos que fue una gran decisión, lo hemos dicho en múltiples ocasiones, crear el Tribunal Sí, Constitucional. Sus decisiones están demostrando Claro. que realmente tenemos un órgano que es el control de la Constitución de la Eso es República y un garante de los derechos del ciudadano, que eso Sí. aquí lo estamos pisoteando. Pero claro, Y que le mi daba hermano. mucha validez a eso que usted acaba de citar, del pensador que decía que la Constitución es un pedazo de papel. Es decir, ese tribunal hay que preservarlo. Y la gente que lo integra tiene que estar consciente de eso. Claro que sí. No dejarse permear por el poder Exactamente. para no dañarlo. Eso, ahí está. Bien, la semana que inicia va a estar muy centrada en los debates en torno al diálogo del próximo 14 de mayo entre el presidente Luis Abinader, los expresidentes Leonel Fernández, Danilo Medina y Hipólito Mejía, para tratar el tema de la inmigración haitiana, la elección del nuevo Papa, que llenará la vacante del Papa Francisco, y los debates en torno al Código Laboral. Hemos llegado al final, gracias por su atención. La cordial invitación para el próximo domingo a la misma hora y por este canal. Buena suerte, buenos días.